Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Esta ocasión vamos a desarrollar el tema de literatura salvadoreña y periodismo. Vamos a tratar un poco de estos aspectos que hacen de nuestra literatura, de nuestro acervo en letras, algo muy inusual, muy poco común también en nuestro país actualmente, pero que en el pasado, hablando de la década de los 50, de los 60, 70, tuvo mucha, pero mucha repercusión. Entonces, sean todos bienvenidos a la Cátedra de Literatura Aplicada a las Comunicaciones, sección 2.1. Es un honor tenerlos nuevamente en clase después de toda la, podríamos decir, odisea que estamos viviendo actualmente en nuestro país, a nivel mundial, ¿por qué no? Y bueno, retomar este tipo de temas para que a ustedes como comunicadores, como futuros profesionales de las comunicaciones, les sirva obviamente como un puntapié. Uno no sabe en qué momento cada uno de ustedes va a tener ese reto, ¿verdad? De emprender un nuevo emprendimiento relacionado con el periodismo. Y por qué no también crearlo de la mano de la literatura. Porque actualmente les cuento que no, el país o sí, en nuestra región no contamos con un periódico de esa índole, tan narrativo, ¿verdad? O que exponga de manera tan veraz a los escritores salvadoreños actuales. Puede ser que editoriales lo creen de una manera pues anual, mensual, trimestral, entre otras, ¿verdad? Pero falta ese apoyo tan pero tan importante. Esta ocasión o en este tipo de sesión que tenemos de esta cátedra de forma especial, les comento que el tipo de aprendizaje que vamos a recurrir en esta noche va a estar bien enfocado al teórico. Teórico porque es cuestión de conversar, de analizar, de ver vertientes y también el estilo de aprendizaje activo. Cada uno de ustedes, como en todas las sesiones, tienen la oportunidad de podernos pues complacer con sus preguntas, con sus inquietudes o cuestiones que cada uno pues tiene y que como docentes o como grupo podemos explotar. El objetivo de la sesión de este día, que es el capítulo número 15, no contando los capítulos que hemos tenido como especiales, ¿verdad? Está muy relacionado con conocer los diferentes medios impresos relacionados a la literatura nacional o literatura salvadoreña, con sus distintas estructuras, ¿verdad? Modelos y obviamente estilos narrativos en pro de una mejor sociedad. Quiero hacer una recapitulación con la clase pasada. ¿Se acuerdan cuando les coloqué una serie de historias, serie de obras salvadoreñas? Fue la última parte de la presentación, literatura universal y salvadoreña. Teníamos Cuentos de Barro, Cuentos de Cipote, Dolor de Patria, Un día en la vida, La última guinda, teníamos Luz Negra, Libro del Trópico, El Getón, teníamos Cenizas de Izalco, entre otras obras, ¿verdad? Crónicas policíacas, que es muy, pero muy reciente. Entonces, empecemos a ver que ese tipo de literatura que hablamos o comentamos, no tanto a gran escala, porque vamos iniciando la unidad, o el tipo de literatura que ustedes han leído, salvadoreña, puede encajar con los géneros literarios. En el caso de decir, ¿verdad? Tal cuento de Barro, si lo llevamos al género periodístico tal, ¿qué sería? ¿Sería una crónica? ¿Sería un reportaje? Ustedes lo visualizan como un tipo de reportaje con imágenes, entre otras cuestiones, ¿verdad? El contenido que vamos a platicar esta noche, vamos a conversar, ¿verdad? En una especie de clase magistral, con introducción, cuerpo y cierre. Primero, la introducción al tema, ¿verdad? Vamos a platicar un poco de sus presaberes, del conocimiento previo, ¿verdad? Cosas que ustedes vieron allá por redacción 1, gramática y redacción periodística y prensa digital. ¿Cuál es el contexto que tenemos de la literatura salvadoreña con el periodismo? Algunos ejemplos de revistas, podríamos decir, boletines estudiantiles que se llevaron a cabo entre los años 50, 80, 90 en nuestro país. La estructura del periodismo literario, vamos a ver algunas revistas también para ver cómo se manejaban en aquel momento. Y por último, una síntesis, una retroalimentación para que podamos aclarar nuestras dudas. Antes que nada, yo quisiera preguntarles de forma abierta,
recuerdan la estructura, más que la estructura, recuerdan los tipos de estructuras periodísticas o los géneros periodísticos por los cuales pues se hacen muy conocidas las historias, el storytelling, entre otras cuestiones. ¿Recuerdan ese tipo de géneros? ¿Lo asocian a algo relacionado a la literatura? ¿Cuáles podrían ser o cuáles creen ustedes que son los capaces, verdad? O con los que ustedes se sienten a gusto como comunicadores a la hora de leer, a la hora de analizar e indagar, ¿verdad? Es un tipo de pregunta abierta que realizo, algo que ya se pudo haber visto en un momento determinado en redacción periodística, más que todo, porque es una introducción, ¿verdad?, a cierta cátedra. Bueno, a mí, en lo personal, uno de los subgéneros periodísticos que me llamó la atención desde redacción periodística fue la crónica, la columna de opinión. En forma de crítica de opinión, si bien es cierto, está dando como posibles soluciones al problema que atañe al ser humano en diferentes ámbitos. Entonces yo realmente lo pondría como artículo de opinión, incluso de crítica o columna. Sí. Para poder analizar. El primer estilo. Ese estilo de periodismo llega con el objetivo de proclamar el qué, el sentido de las palabras. O sea, lo que uno dice y lo que uno escribe, tiene un sentido lógico. O sea, no lo hago por únicamente pues colocar el texto y que se vea bonito. Lo hago porque sale de acá, ¿verdad? Y porque hay una necesidad justa de que la sociedad está atravesando y necesitamos hablar. La lucha de clases, todos lo sabemos y lo seguimos viviendo. La lucha de clases, incluso ahora más que todo ideológica, que vemos en redes sociales, es yuca. Y lo digo de esa manera salvadoreña por no decir otra palabra. Es muy controversial, es muy llena de odio, una crítica llena de odio que divide a muchas personas. La intelectualidad, la inteligencia, ha estado muy, pero muy ligado a las personas que tienen un cargo importante en la sociedad y que ellos puedan llevar este conocimiento porque tienen profesionalización, tienen una carrera que respalde. Entonces, en aquel momento, no cualquiera podía escribir para un periódico o para una revista o boletín literario. Tenía que tener, primero, el conocimiento básico de su profesionalización y tenía que tener el dominio de la literatura. Conocimiento de literatura del siglo de oro, literatura renacentista, barroca, literatura medieval, literatura inglesa, literatura europea, literatura latinoamericana. O sea, un sinfín de cuestiones que hacían de esta persona una joya rara en su país, ¿verdad? Una persona estudiada, intelectual. El estilo de vida. Era un estilo de vida para quien lo escribía y para quien le llegaba la información. Y obviamente cambiamos, ¿qué? Se cambiaba una conducta, una forma de pensar a través del lenguaje estilístico. Al tratarse de periodismo, obviamente no perdía su representación, ya que la apuesta iba directamente a la literatura nacional, a la cultura. Cuando hablamos de pintura, hablamos de hechos sociales y hablamos a la crítica política en el momento. Entonces, ¿qué decían estos periódicos? Enfoquémonos a nuestra literatura, pero por favor, critiquemos a través de lo que hacemos de manera narrativa lo que está pasando en nuestro país y qué pasa en este momento, terminando la década de los años 50, estamos a la década de los 60, donde nuestro país atraviesa, si ustedes van navegando su presa verde ya de estudios sociales, de básica o de ya de bachillerato, se van a recordar de aquellas protestas, ¿verdad? De las protestas estudiantiles, de las protestas de los docentes o maestros a finales de los años 60, y que a raíz de esto nace la obra El Valle de las Hamacas de Manlio Argueta, la masacre de los estudiantes a finales de los 60 e inicios de los 70, algo que dio apertura a que se siguiera tratando el contenido periodístico literario. Y por último, cada apuesta periodística buscaba su fin. Obviamente no todas pensaban en la literatura, ¿verdad?, de una manera más romántica, más infantil. La mayoría de las revistas que vamos a leer o a conocer tenían un trasfondo de revolución. Una preguntita rápido. ¿Qué creen ustedes que fue el motivo que hizo que los escritores salvadoreños de la Jodarria, que son los mismos del otro periódico, La Pájara Pinta, hicieron o cambió un poco la metodología de trabajo que estaban llevando? ¿Qué creen ustedes
qué pasó ahí para hacer el cambio tan pero tan vertiginoso, pero siempre criticando al gobierno y revolucionando en lo que publicaban para hacer esto. ¿Cuál creen que fue el motivo? ¿O fue la chispita ahí que explotó? ¿O algo que encendió pues este mortero? Lick, no sé si está en lo correcto, pero creo que era más que todo por la persecución que le tenían a ciertos escritores en ese tiempo, porque hasta cierto punto era un riesgo todo lo que escribían, la manera en que lo expresaban, y pues ellos que también va a seguir esa línea y creo que lo seguimos manteniendo. El hecho de decir no le vamos a entregar algo bonito, le vamos a entregar algo que realmente a veces muchos nosotros como grandes no conocemos, y por qué no hacerlo con los niños, pues para no perder esa tradición, esa cultura y esa identidad como salvadoreños. Identifica a nosotros como salvadoreños. Entonces prácticamente eso es lo que hemos pensado hasta el momento. Gracias. Entonces creo que ha sido muy pero muy bonito. Les agradezco mucho y bueno, feliz noche. Ahí estamos. Nos vemos el próximo lunes con un poquito de análisis literario. Vamos a leer un poquito de obras y vamos a sacar análisis, ¿verdad? De literatura por medio de unos modelos. Feliz noche y bueno, ahí estamos siempre. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias. Buenas noches, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias, igualmente. Cuídense, Lick. La mejor clase. ¡Woohoo!